Hola, ¿cómo están? Buenas noches, sean bienvenidos a la clase de hoy, que estamos a 14 de mayo del 2021 y son las 7:03 de la noche. Está lloviendo, pero aún así vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de las ciudades novohispanas, o sea, de cómo se empezaron a hacer las ciudades aquí en la Nueva España, y también vamos a hablar acerca de la, vamos a cerrar por esta cosa. La vida de los conventos, un poquito de cómo se hicieron los conventos, qué importancia tuvieron, qué hacían ahí, ¿sale? ¿Sale? Vamos a compartirlo. Bueno. Pues miren, vamos a seguir hablando de la sociedad de la época de la Nueva España. Primero, ya, no sé quién rayó, pero ya no va a poder. Déjenme ver algo. Bueno, primero las ciudades novohispanas. Miren, las ciudades son importantes para mostrar también cómo una vez que llegan los conquistadores españoles que logran tener el control de la población y derrotar a los pueblos indígenas, pues tratan de fundar ciudades, de establecerse en lugares donde ellos van a poder vivir, también arriesgándose porque, imagínense, están rodeados de millones de personas que no son de su cultura ni de su sangre, ellos son los invasores, entonces tienen que buscar construir una ciudad para que ellos también se sientan seguros, que pongan las instituciones que también van a ser importantes para que puedan tener tanto la justicia, justificar que están establecidos en un lugar, ver que se establezcan las leyes, que empiecen a funcionar los organismos de gobierno que van a traer de España, y por eso son importantes las ciudades novohispanas. Por ejemplo, va a haber ciudades como la Ciudad de México, que se va a construir sobre las ruinas de lo que fue el Templo Mayor, sobre la ciudad de Tenochtitlan, que los españoles destruyeron y vencieron, principalmente bajo el mando de Hernán Cortés. Entonces, esa ciudad, que todos los restos de los templos prehispánicos se van a utilizar para que también se haga una ciudad nueva, se utilicen los materiales que tenían los templos indígenas, las pirámides, se utilicen para construir nuevos edificios, nuevos templos, pero ahora de la cultura nueva, de la cultura novohispana, de la que van a traer los españoles, y entonces van a hacer su propia ciudad, su propio legado. Y por ejemplo, la Ciudad de México, después de que 3 años después de que la destruyeron y que la dejaron completamente en ruinas y bombardeada y destruida, que ya vimos en clases pasadas cómo hasta con barcos que construyó Hernán Cortés para bombardear el lago de Texcoco, que esos barcos se llamaban bergantines, con 13 bergantines destruyó la ciudad, y ya 3 años después pues vieron que era conveniente que sobre esa ciudad hicieran una nueva, comisiona a un señor que se llama Alonso García Bravo a que hicieran una nueva edificación y que sobre esa ciudad se construyera un modelo de ciudad, pero ahora ya una ciudad ya parecida o muy semejante a las ciudades europeas. Los españoles pues primero quisieron dividir la población, quisieron poner que en una parte vivieran los puros españoles y en otra parte vivieran solamente las personas de sangre indígena. O sea, que no se mezclaran, pero pues al no haber tanta regulación, que a los españoles también les gustaban las mujeres indígenas, que a muchas mujeres indígenas no les desagradaba también tener de amante o de peores nada o de lo que fuera a un español, pues empezó a haber mezcla de las clases sociales, y entonces no se pudo lograr lo que ellos
creían en un primer momento que era distribuir a la población en lugares diferentes. Se va a terminar mezclando las dos culturas, se va a mezclar la cultura indígena, la cultura española, y va a tener que haber convivencia también entre las personas indígenas y las personas españolas, aunque ellos no lo hubieran querido así en un primer momento. Y se va a buscar también de que en el centro de la ciudad, que eso todavía se sigue haciendo, que en los centros de las ciudades que van a ser los españoles, se pongan los edificios de gobierno y la iglesia. Entonces, eso va a seguir estando. Entonces, si ustedes van a la Ciudad de México, van a encontrar que en el centro, en el Zócalo, está la catedral y está el edificio de gobierno ahí junto. En Puebla, si van a encontrar lo mismo. O sea que esa era una característica de las ciudades que van a fundar los españoles, de que en el centro, en el corazón de la ciudad, van a poner sus edificios más importantes tanto del gobierno como de la iglesia y una plaza pública. Entonces, eso lo van a traer los españoles y lo van a edificar, y así lo van a hacer en ciudades también como en Puebla, y en casi todas las ciudades que van formando, van a ir estableciéndose de esa forma, donde el corazón va a estar ahí una plaza y los edificios de públicos y el edificio de la iglesia. Entonces, esa era una forma de cómo tenían para construir las ciudades. Otra cosa importante es que también trataron de hacer esta forma de retícula, o sea que retícula son estos cuadritos como si estuvieran viendo azulejos. Entonces ellos trataron también de que las ciudades quedaran, como la Ciudad de México, trataron de quedar recta, pero como se edificó sobre una ciudad que ya estaba establecida, que era Tenochtitlan, pues no les quedó así recta, no. Pero ahorita vamos a ver un ejemplo de otra ciudad que sí les quedó así. La ciudad que sí les quedó así, recta, bonita, y que por eso le gusta a los turistas, es la ciudad de Puebla. Este es un mapa de la ciudad de Puebla de 1754, o sea, antes de 60 años antes de que empezara la guerra de independencia. Entonces, si ustedes ven acá, pues van a ver cómo está perfectamente trazada la ciudad. O sea, la ciudad de Puebla sí tiene una forma de retícula. Esta sí es una forma como si estuvieran viendo unos azulejos así bien perfectamente trazados. Así se trazó la ciudad de Puebla, porque en Puebla sí tiene una característica que no tiene otra ciudad de la época novohispana. Que ahí antes Puebla se llamaba Cuechtlaxcuapan, así se llamaba Puebla. Era un asentamiento indígena donde había algunas casitas y algunos lugares, pero no había un pueblo muy importante establecido como acá. Cuechtlaxcuapan, a ver si lo pongo aquí en el chat, a ver si puedo. El valle de Cuechtlaxcuapan, así se llamaba Puebla. Así se llamaba Puebla. Significa lugar de las víboras de pellejo o lugar donde las víboras cambian de piel. Así se llamaba Puebla antes de que llegaran los pobladores españoles aquí a nuestro territorio. Entonces ya cuando llegan los conquistadores, pues van a fundar esta ciudad en el año de 1531. Puebla tiene una característica muy importante. Esto no lo mencionaron en Aprende en Casa, pero como hablaron de las ciudades, pues sí es importante porque es nuestra ciudad. Aquí está la ciudad de Puebla, ¿vale? Esta es Puebla. Entonces, fue fundada en 1531 por 40 personas aproximadamente. Y después de ser una ciudad que se fundó por un grupo de españoles, pues fue una ciudad que va a crecer muy rápido, que va a ser muy próspera, que la población que se va a establecer ahí va a tener un desarrollo importante, y la ciudad se va a fundar de esta forma, que en forma de retícula, como les estaba diciendo antes. Entonces, eso sí es importante que ustedes vean cómo se traza la ciudad de Puebla de esta forma, ¿no? Donde está aquí su centro, y a partir de ahí se traza todo lo demás de la ciudad. Entonces, eso es importante porque Puebla es una ciudad muy destacada de la época colonial. Llegó a ser la segunda ciudad más importante, y en algún momento, cuando se inundaba la Ciudad de México, se pensaba o se creía que Puebla podía ser la que lo sustituyera, porque la Ciudad de México tenía muchas inundaciones y se pensaba que Puebla podía ser la capital, pero los de la Ciudad de México nunca dejaron que Puebla fuera la
la capital de la Nueva España, pero fue una ciudad muy importante, la segunda más importante en su momento de la Nueva España. Ahora, otra cosa que les voy a decir nada más aquí en la clase. Estaba ya Tepeaca, o sea, Tepeaca ya es un pueblo antiguo, por eso me gustó este mapa, lo busqué, un mapa que me explicara esto. Tepeaca es un pueblo que ya existía desde la época prehispánica. Cholula es otra ciudad que existía desde la época prehispánica. Huejoxingo también. Y Tlaxcala, pues fueron los aliados de los españoles para derrotar a los aztecas. Entonces, ¿por qué se funda una ciudad aquí en Puebla? Pues se va a fundar una ciudad y por eso nos acusan mucho en otras personas de otras partes del mundo, bueno, de México, que somos muy payasos, que somos muy creídos, que nos sentimos mucho, que hablamos cantadito, y esto viene porque cuando se funda la ciudad, se funda porque no querían que hubiera personas de indígenas en esta parte de acá. O sea que fue un pueblo de españoles, por eso se funda la ciudad de Puebla así, y se traza de esta forma. A los pueblos indígenas se les va a mandar a la parte, a los barrios, a lo que actualmente nosotros tenemos como barrios en Puebla, que está el barrio de Analco, hay varios barrios en la ciudad de Puebla, el barrio de Santiago. Las personas de sangre indígena van a vivir en los barrios, van a trabajar para las personas que son de sangre española y en la noche se van a regresar a sus barrios. Entonces, esta es la función que tenían en la ciudad de Puebla. Entonces, por eso dicen que somos de esa forma, que somos diferentes, que tratamos a la gente así, pues a lo mejor sí, porque nuestros ancestros, o sea, los primeros poblanos, trazaron esta ciudad de esta forma, donde repartieron los terrenos y midieron los terrenos y trazaron la ciudad de esta forma que tiene acá, ¿sale? Entonces, ¿por qué no se fundó en Tepeaca? ¿Por qué no se fundó en Huejoxingo? ¿Por qué no se fundó en Cholula? Si lo que querían era una ciudad intermedia, que aquí está, una ciudad intermedia entre Veracruz y la Ciudad de México, que antes se tenía que atravesar en carruajes y todo esto, que se buscaba una ciudad que fuera de descanso entre estas dos. Entonces, por eso no se puso en ninguna de esas otras ciudades. Se buscó la ciudad de Puebla como un punto de intermedio entre la Ciudad de México y la ciudad de Huejoxingo, ¿sale? No sé si hasta acá haya dudas, a ver, póngame aquí en el chat si ya conocían esto, ¿sale? Chat, hasta acá. Entonces, no sé si ya conocían esto de la ciudad de Puebla, a ver, pónganme aquí. Yo sí dice que no conocía esto, Akari dice que no, Eduardo Bautista dice que tampoco, Ingrid dice que no, Valeria tampoco, Miguel Ángel tampoco y Jimena dice que tampoco. Ok, entonces esto es importante. Y otra cosa que les voy a decir, ¿qué significa Puebla? No, que no era una ciudad de paso, Yoshi, Puebla, ¿sale? Para las personas que iban de Veracruz a la Ciudad de México. Y Itzel dice que tampoco. Puebla significa poblar, o sea, nuestro estado significa vamos a la Puebla. Entonces, Puebla es poblar. Entonces, por eso también en España hay otras Pueblas, o sea, otros lugares que se llaman Puebla, pero no están del tamaño de esta Puebla, de la Puebla de aquí de México. Es Puebla de Los Ángeles. Cuando se fundó se llamó Puebla de Los Ángeles, porque la ciudad se fundó aquí, porque en teoría un sacerdote que se llamó Julián Garcés soñó que unos angelitos trazaban con unas reglas la ciudad y que estaban haciendo el trazo perfecto. Y cuando llegó a este lugar les dijo a las personas, no, pues ese es el lugar que soñé y ahí quiero que hagan esa ciudad y es el lugar indicado. Entonces, por eso se hizo la ciudad de Puebla en 1531. Y por eso la ciudad de Puebla, la ciudad tiene unos angelitos en su dibujo de su escudo de armas, porque es parte del sueño de un sacerdote que dijo que era el lugar que él soñó, que estaba junto a un río, que este es el río de San Francisco, que está acá, que ahorita está entubado, pero en ese momento pasaba por la orilla de la ciudad de Puebla, ¿sale? Entonces, para que ustedes sepan de cuál es el origen de la capital de nuestro estado y que le da nombre a nuestro estado, ¿sale? Es importante que lo sepan como cultura y como poblano, ¿sale? Pues ya también las ciudades pues fueron importantes porque pues empezó a asentar ahí la población, las personas pues que tenían más privilegios, que tenían más bueno, que tenían un poco más de derechos, en ese momento sí había diferencias sociales, se establecían en la ciudad y ahí vivían, ¿sale?
Otra cosa que no dijo la maestra de lo de aprende en casa es que, por ejemplo, a lo mejor los ricos del estado de Puebla o de la ciudad de Puebla vivían acá, pero también tenían ranchos, también tenían haciendas, también tenían otras posesiones, pero vivían en las ciudades y ya después iban a visitar sus ranchos, iban a descansar a sus ranchos, iban a visitar también sus posesiones que tenían fuera de la ciudad, ¿sale? Entonces, para eso era importante las ciudades. También lo que yo les expliqué, que pues en las ciudades se van construyendo los lugares más importantes para que se establezcan, pues tanto los edificios públicos como los edificios religiosos, ¿no? Aquí puso la maestra el ejemplo de la Ciudad de México, pero también en Puebla yo se lo estoy poniendo porque somos poblanos. Y otra cosa que ya también hablaron fue lo del campo, que pues la mayoría de población vivía en el campo. No es como ahorita que la mayoría de las personas viven en las ciudades. En las ciudades les digo que vivían las personas más, pues más pudientes en el centro, y en las afueras, en los barrios, vivían personas, indígenas que trabajaban en la ciudad, que hacían los edificios, que trabajaban para las personas, que vivían en la ciudad y en la noche se regresaban a sus casas. Pero la mayoría de población era indígena y vivía en el campo, y entonces aquí nos mostraban cómo se vestían las personas en ese momento que eran indígenas. Esa era la vestimenta que utilizaban. Cambiaron otra cosa que es importante, que dijo la maestra, que cambiaron su forma de vestirse, ya no usaban la ropa indígena antigua que usaban, que era nada más el taparrabo, sino que ya utilizaban ropa que trajeron los europeos, sombreros, y otra forma de vestirse, pero sí tenían una forma de vestirse diferente a las clases altas. Incluso pues las clases altas ya les había mostrado en otras fotos cómo se vestían, y así era como se vestían las personas de clases bajas, ¿no? Las clases indígenas se vestían de esta forma. Ahora, pues otra cosa importante que había en las ciudades es que, más bien en el campo, es que había las haciendas que se ponían en lugares estratégicos del campo que le pertenecían a un criollo o a un español generalmente, y estas haciendas, pues ahí se concentraba todo lo que se producía a sus alrededores. Era importante porque ahí se juntaba el grano, ahí se juntaba la cosecha, se procesaba, bueno, todo lo que se cultivaba y se guardaba ahí, y a partir de ese momento pues se podía llevar a las ciudades para el comercio, y también para que la población que estaba cercana en esas haciendas pues también tuviera alimentos durante todo el año. Entonces las haciendas también se volvieron importantes porque eran el punto de distribución de los alimentos en la zona, y también concentraban lo que se cosechaba si es que era una zona agrícola. Si era como en este caso, que es en Zacatecas, que a lo mejor el clima no permitía la agricultura, pues se llevaban productos y se llevaban alimentos y se llevaban lo necesario para que las personas que estaban a su alrededor pudieran pues tener alimentos y poder seguir trabajando. Por ejemplo, en Zacatecas pues se dedican a las minas, entonces tenían que llevarles todo lo necesario para que pudieran cuidar a sus animales, pues, comer ellos, descansar y al otro día seguir trabajando. Entonces era parte de la vida del campo, que también estaba marcada por las haciendas, que ya habíamos visto en clases pasadas que los españoles trajeron animales que no existían antes, como los caballos, como las vacas, que no existían aquí en América, y esos también ayudaron mucho, tanto para alimento como para medios de transporte, y cambiaron el paisaje que existía en ese momento. Otra cosa importante es que pues había haciendas que tenían a las personas endeudadas, o sea que les prestaban dinero y a veces los emborrachaban o algo así, los hacían firmar y terminaban casi como esclavos, no esclavos, pero como casi, los indígenas, y a veces hasta sus hijos, si morían, le heredaban la deuda a sus hijos. Entonces, pues estaban sometidos ahí como peones, no podían irse a otro lado hasta que pagaran su deuda, pero pues como seguían endeudándose, pues seguían debiéndole a la hacienda y seguían empeñados ahí con el hacendado hasta que pues fallecían, y después sus hijos pues heredaban la deuda. Un día su hijo se emborrachaba, pues lo hacían firmar y ya cuando veía ya tenía más deuda, y no salían tan fácilmente
de sus problemas económicos. Entonces, las haciendas también tenían a las personas ahí y no tan fácilmente podían escaparse, porque también tenían que pagar sus deudas y podían ser perseguidos si es que intentaban escaparse. Otra cosa que hablaron en estas clases de Aprende en Casa es de que pues los sacerdotes pues eran muy dedicados también a las labores de ayudar al campo. Los sacerdotes, las iglesias también tenían haciendas. Entonces hubo esta hacienda que está en el estado de Morelos, pues construyeron este ejemplo, un acueducto que es de 42 kilómetros, ahí junto con las personas ahí indígenas que están en esta zona, 42 kilómetros construyeron estos acueductos, y ahí se puede ver cómo la región es seca y cómo a pesar de que era seca, pues usaron su inteligencia y su forma de construir para poder llevar agua a las zonas donde tenían haciendas y podían regar sus sembradíos y hacer buenos cultivos y llevar agua hasta las regiones más apartadas. Imagínense, a construir durante, me parece que fueron 17 años, que tardaron en construir este acueducto del Padre Tembleque, así se llama. Entonces, de 42 kilómetros para llevar agua a otras regiones. Y entonces eran muy avanzados también en tecnología, en inteligencia, los sacerdotes, porque también acuérdense que los pueblos indígenas pues también tenían mucha dedicación y tenían mucho espíritu de hacer obras que duraran mucho tiempo, como lo hicieron sus antepasados, que acuérdense que les había platicado en clases pasadas que en 52 años ellos tenían que ir haciendo más grandes las pirámides. Entonces, si un pueblo duraba muchos años, pues iban haciendo la pirámide más grande, más grande, más grande. Entonces, cuando los sacerdotes españoles o los ingenieros españoles les proponían construir algo que fuera de mucho tiempo, pues ellos ya estaban acostumbrados y lo hacían. Entonces, llegaron a hacer este tipo de construcciones que, pues ahora cuando uno va a estos lugares, pues es impresionante ver cómo hicieron esta cantidad de acueductos y de arcos que se ven así a grandes distancias, ¿no? Entonces, eso es importante. Y pues de lo que marcaban acá, pues que miden casi 40 metros y ponían el ejemplo que están de la altura de una montaña rusa y que se construyeron con baba de nopal, tierra y, y bueno, y lo que tenía ahí a su mano, ¿no? Con esa forma, con piedra, con baba de nopal y con tierra, pues hacían algo que ha durado casi 400 años, o más de 400 años. Entonces, imagínense la importancia y la creatividad y los materiales que hacían las cosas. Eso es importante. Y pues ya después hablaron de los conventos, de que los niños, pues no era como ahorita que pues el gobierno daba la educación. Las personas se educaban en los conventos. Entonces había escuelas donde los niños aprendían a rezar, aprendían a tocar instrumentos, a cantar, a bailar, a hablar correctamente, escribir correctamente, les enseñaban modales en los conventos. Y ya les había platicado que aquí en Huejoxingo ustedes tienen la oportunidad de que un día vayan al convento de Huejoxingo, que es uno de los conventos más antiguos que hay en México, y pueden ver cómo eran las construcciones que hicieron los indígenas con la guía de los sacerdotes españoles que les dijeron que hay que construir esto. Estas se llaman capillas pozas, estas que están acá, en las cuales dentro del convento hacían procesiones y rezaban, entonces hacían estas capillas, se hacían paradas en estas capillas y ahí rezaban. Aquí están esto se llama claustro y en la parte del claustro pues tenían estos patios donde también podían hacer sus actividades los monjes. Y como el convento de Huejoxingo pues es parecido a un castillo medieval, o sea que si ustedes, es lo importante de esta construcción que es muy bonita. Entonces ustedes pueden ir alguna vez al convento de Huejoxingo y pueden ver y ver cómo era la vida de los sacerdotes, de los monjes que estaban ahí. Pues también cuando llegan las órdenes religiosas, pues también se dan cuenta de que pues debían de formar a las mujeres, o sea que las mujeres eran muy importantes. A ver, vamos a ver porque hay que una pregunta. Acá. Ajá, Betsabe dice que pagaba, que ya iba al convento de Huejoxingo. Sí, es muy bonito. Y también vayan a Calpan también.
Aquí, por ejemplo, Betsabe nos dice, que por ejemplo dice que un producto, nos dice el ejemplo del huevo, que al campesino se lo pagaban 8 pesos. Bueno, entonces aquí más o menos, ¿sabes lo que tú me dices? Por ejemplo, en las tiendas de raya, a lo mejor el maíz valía 5 pesos el kilo, pero como no había otro lugar donde lo pudieran comprar, se los daban a 10 pesos y solamente lo podían comprar ahí. Entonces, imagínate, lo pagaban al doble del precio de lo que valía en el mercado. Pero como no podían ir a otro lugar porque solamente trabajaban ahí, vivían ahí, por eso se quedaban ahí endeudados con la tienda de raya. Y sí pasaba mucho que pues se emborrachaban o algo así, les ponían la huella digital y ya decían, no, pues te endeudaste y aquí está en este papel que me pediste tanto dinero y aquí lo firmaste con tu dedo. Entonces, era una forma de cómo tenían sometida a la población. Cuando yo iba a la universidad, leímos, bueno, había libros de un autor que se llamaba Silvio Zavala, que juntaba esto, donde los indígenas se quejaban, decían, no, es que yo estaba así, mi hijo es bueno y de repente fue endeudado injustamente, le hicieron pagar, les dicen que ya debe tanto dinero, pero mi hijo no es malo, mi hijo no pudo haber tenido tal cantidad de dinero. O sea que se quejaban con las autoridades de que habían sido engañados y que estaban metidos en el campo o a veces también en las fábricas, aunque no fue el tema de pero también en las fábricas los metían, los hacían que firmaran y les sacaban la huella digital, los obligaban, los golpeaban, les sacaban la firma y ya con eso los tienen endeudados. Entonces era una forma de cómo tenían sometida a la gente. Bueno, eso fue una duda de su compañera Betsabe y ya con eso ya le explicamos. Ahora dice acá, pues se dieron cuenta que las mujeres pues eran importantes porque las mujeres pues no son tan rebeldes como los hombres, son más tranquilas, entonces que era una forma de que ellas eran las que formaran a la población y a sus hijos en la vida religiosa, y más si eran mujeres descendientes de la nobleza indígena, o sea, las hijas de los reyes o de los tlatoanis indígenas que después los van a convertir a la religión católica, pues se dan cuenta los sacerdotes que esas mujeres son importantes porque ya empezarlas a educar y empezarlas a formar, pues también sus hijos y la gente que la rodea, o sea, las personas de sangre indígena que estaban a su alrededor, pues iban a ver que ellas que eran gente importante y que ellas respetaban, pues que se formaban en la vida religiosa y que iban a ser el ejemplo. Entonces ellos fueron muy inteligentes los sacerdotes y se dieron cuenta de que pues formando a las mujeres y a sus niños, pues con esa forma iban a ganarse a los demás, al pueblo a todos los del pueblo. Y a veces pasaba que pues si no, si ellos querían seguir conservando sus tradiciones, pues a veces los niños pues los acusaban, como hay unos niños mártires de Tlaxcala que acusaron a sus familiares que todavía adoraban ídolos y pues los mataron y después eso es de que pues los niños ya estaban muy adentrados a la religión católica y por eso le tenían confianza a los sacerdotes y les decían, es que mis papás todavía siguen adorando los ídolos y por eso esos niños los mataron y por eso son mártires. Pero eso pasaba, o sea, los niños ya tenían el corazón muy asimilado a la religión católica y ya veían mal que se conservaran los rituales que tenían los pueblos prehispánicos. Entonces, otra cosa importante que se habló acá es que llegaron órdenes religiosas, que las órdenes religiosas, el maestro explicó muy bien que se les llama órdenes mendicantes. ¿Qué significa mendicantes? Ya les había explicado que era el clero regular, que no pueden salir del convento, que están ahí en el convento, y que no pueden tener bienes, o sea que si eran personas ricas tenían que vender sus posesiones o dárselas a la orden para que pusieran escuelas, para que tuvieran terrenos, algo así, y pudieran salir adelante. Entonces los primeros que llegaron fueron los franciscanos, luego llegaron los dominicos, luego los agustinos y por último los jesuitas. Y otra cosa importante que dijo el maestro de esta clase es que los sacerdotes pues fueron muy, muy inteligentes porque primero se dieron cuenta que ellos tenían que aprender la lengua de los indígenas para poderse comunicar con ellos. O sea que dijeron, pues somos poquitos y tenemos que aprender nosotros el idioma de ellos para podernos comunicar con ellos.
y también entenderlos y que nos tengan confianza, porque los indígenas querían mucho a los sacerdotes, porque muchas veces eran los únicos que los entendían, que los comprendían, que les hacían detener un poco el odio que le tenían a las clases, sobre todo a los españoles, que pues los golpeaban, los maltrataban, los humillaban. Entonces los sacerdotes, pues en base a la palabra de Dios, pues les hacían que pues perdonaran, que aguantaran, los escuchaban, pero también les pedían apoyo a las personas de que pues les ayudaran a hacer obras, de que ayudaran a cuidar sus animales, a cuidar sus haciendas, y también era una forma que sin quererlo pues también ayudaban a los sacerdotes a que siguieran teniendo y acrecentando su riqueza, que eso lo vamos a ver en tercer año, que va a pasar con las órdenes religiosas. Los sacerdotes pues también fueron muy buenos arquitectos, ya vimos que diseñaban estos conventos, diseñaban estos acueductos, eran muy inteligentes, eran catedráticos de universidad, confesores, jueces del Santo Oficio, historiadores, científicos, también fueron destacados políticos, destacadas personas en la cultura, arquitectos, o sea, los sacerdotes eran personas muy preparadas, muchos de ellos, y ayudaban también en sus comunidades también a que se hicieran obras y se hicieran templos y se hicieran ciudades y convencer a las personas para que participaran en esas obras tan grandes que ahorita tenemos en las ciudades, ¿sale? Por eso son importantes. Otra cosa importante que se mencionó, pues es de que se aprovechaban las ruinas o ciudades prehispánicas y sobre ellas construían las ciudades. Por ejemplo, ya les dije, la Ciudad de México, pues sobre las ruinas de Tenochtitlan se construyó la Ciudad de México. Entonces, eso es importante. Aquí en Puebla, por ejemplo, en la pirámide de Cholula, pues se pone encima la iglesia, una iglesia, y eso hace que, pues, que se muestre que la iglesia católica es superior a las religiones indígenas. Entonces, eso se hizo en varias partes de México. Y también, pues, los jesuitas, que son los sacerdotes que ya les había platicado de ellos, que son los más preparados, los que tienen más los que tienen una mayor noción de aprendizaje y de formar a la sociedad, pues también fundaron varias escuelas, entre ellas lo que es la UAP, también la fundan los jesuitas, y en Tepozotlán, Morelos, pues fundan otras escuelas donde ahí tenían hasta 3 escuelas, una donde aprendían la lengua de los indígenas, otra donde formaban a otros sacerdotes jesuitas y otra donde enseñaban escritura y lectura. O sea, los sacerdotes siempre estaban interesados a que se formara la sociedad, porque no era como ahorita que el gobierno daba la educación la daba la iglesia. Y también todas las personas, o sea, desde los más pobres hasta los más ricos, tenían que contribuir con la iglesia, con el diezmo, o sea, que tenían que dar el 10% de lo que ganaran a la iglesia, y aparte del diezmo tenían que dar pues de su voluntad. A veces las personas daban un terreno, daban posesiones que tenían a la iglesia, y con eso la iglesia pues se iba manteniendo. Entonces, una de las obras que hacía la iglesia es que educaba, y otra es que también tenía el control de los hospitales. O sea que si alguien se enfermaba, pues los hospitales le pertenecían a los sacerdotes también eran doctores, y las enfermeras eran monjas y también a veces estaban al cuidado de los enfermos, ¿sale? Entonces esa es la importancia de la religión en ese momento. Y por eso también, pues la gente pues quería mucho a los sacerdotes, porque también los cuidaba de su salud y les enseñaba la modales, cultura y otras cosas, ¿sale? Pues ya sería todo. Pues prendan su cámara para que los vean. Hoy nos tuvimos 16, pues ahí nos fue más o menos, ¿sale? Pues prendan su cámara para que los pueda ver hoy. A ver cómo están. A ver, ¿qué haces, Miguel Ángel? A ver, que está todo oscuro ahí. Ah, ya prendiste la luz. Ah, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Bien? Hazme con el dedo que estás bien. Hola, Jimena, ¿cómo estás? ¿Bien? Hazme con el dedo que estás bien. Hola, Eduardo, ¿qué andas haciendo? Hola, Valeria.
Pues nada, hola, hola a todos. Pues nada más, los demás no quieren prender su cámara. Ah, ajá, vayan poniendo presente la Yoshi. Y ahí, por ahí denme like, por ahí puse en un estado que les den like ahí para que me gane un premio, si es que gano, pero me va ganando un maestro de taekwondo. Entonces, pues nada más, pórtense bien y sigan, estudiando, sigan haciendo sus actividades y no dejen de cuidarse y estamos al pendiente ahí de lo que vayan haciendo. Y luego, Valeria, vamos a hacer una junta, yo creo, la próxima semana, ¿sale? Para ver cómo va. Pues nada más, hola Evelyn, ¿qué andas haciendo? Estás muy concentrada. Pues nada más, cuídense y nos estamos viendo la próxima semana, ¿sale? ¿No tienen dudas? Antes de que me quedan 2 minutos y medio. ¿Dudas? Háganme con el dedo si sí o si no hay dudas. ¿Dudas, Jimena? ¿No? ¿No, Yoshi? ¿No, Eduardo? ¿No, Valeria? ¿No, Miguel Ángel? ¿No tienes dudas? ¿Seguro? Sale. Pues entonces ahí nos estamos viendo. Y y pórtense bien, ¿eh? Y hay saludos. Mañana les mandan saludos a sus maestros y a mí también, ¿eh? Que es su día. Pues cuídense y nos vemos la próxima semana, ¿eh? Adiós. Hasta luego. Se portan bien.